Hola, ya estamos aquí listos con los 25 pautas que le vamos a dar para tener una oratoria clara. Tengan presente que esto es en base a un estudio de hace muchos años del especialista en oratoria de Brasil, don Mauricio Agois. Lo hemos estudiado mucho, nos gusta mucho y seguimos estudiándolo porque ustedes saben que la oratoria es cuestión de practicar permanentemente. No solamente la práctica en sí, sino la teoría. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Una teoría que te animo a que tú la practiques porque esta es oratoria avanzada. Es cuestión de entender, conocer, practicar. Muy bien, ya estamos ahí con toda la lista. Empezamos. Oratoria clara. Que tu oratoria sea entendible, sin confusión, sin rodeos. ¿Ok? Con una buena práctica de dicción, ¿no? Habla correcta, para eso te invitamos a leer y a instruirte cada vez más para que tu habla sea cada vez más clara. Un segundo punto, tenemos aquí la oratoria correcta. Estamos colocando en algunas palabras en portugués porque también en algún momento vamos a enseñarla a los amigos de habla portuguesa. Entonces, el habla correcta en portugués, sin palabras rebuscadas, sin darle vueltas al asunto, ¿no? Algo correcto, algo claro, algo conciso, algo entendible. Muy bien, con buena pronunciación, con naturalidad de gestos. De esta manera tu oratoria va a ser correcta, apropiada, con una buena dicción en base también a un buen volumen. Oratoria culta, punto 3, que eduque, que edifique, sin vulgaridades. Deja de lado jerga, palabrotas. No, hay algunas personas que lo adoptan. Bueno, es que ellos no van a las empresas. Si yo hubiera usado eso con los ejecutivos, yo no creo que haya durado. Mi lenguaje que tiene que ser dentro de lo natural, correcto, apropiado. Ahora, si yo voy a un lugar de personas adultas, ellos pagan por verme, es un auditorio abierto, y yo digo de vez en cuando algo que considero es otra cosa, salvo mejor parecer. Muy bien, una oratoria coherente, que predigue con el ejemplo. Si yo digo hay que ser veraz, tengo que ser veraz. Si yo digo yo no como esto, tengo que, tengo que ser veraz, ¿no? Entonces yo no tomo leche, no tomen leche. Yo lo digo porque yo no la tomo, salvo muy raras excepciones. Entonces tenemos que tener una oratoria coherente, predicar con el ejemplo. Oratoria concreta, firme y fuerte, con fundamento sólido, nutritiva, que ayude a que el auditorio verdaderamente se instruya, ¿no? Concatenada, encadenada. Esto es una oratoria con mensaje en cadena. Y acabo de descubrir una página muy interesante que quisiera compartirla con ustedes, que me puso acá un ejemplo interesante porque sinceramente yo muy poco he utilizado esta oratoria concatenada. Acá hay un ejemplo, dice, en el mar hay una torre, en la torre una ventana y en la ventana una niña. Otro ejemplo, dice, no hay criatura sin amor, ni amor sin celos perfecto, ni celos libres de engaños, ni engaños sin fundamento. Entonces esa es la idea en la oratoria concadenada, concatenada, encadenada. Es un mensaje en cadena. Se usa mucho en los versos, en canciones también. Séptimo, comunión. Oratoria comunión, comuniável. Es una oratoria que integra, que envuelve al auditorio. En Brasil se usa mucho la palabra comunión. O povo está en comunión. No solamente es cuestión de iglesia, a igreja, comunión. Se usa mucho en las iglesias, sí. En castellano tal vez se escuche poco esta palabra, pero es parte de lo que el autor toma aquí en cuenta como parte interesante de la oratoria. Oratoria concisa, sin palabreos, con control de las ideas, ¿no? No titubees, no entres en i, tal vez, no, concisas, sin rodeos, controla tus ideas. 9. Oratoria confiable, confiable, sea veraz, da pruebas, da martillazos, como decimos en el neurooratoria dinámica, da pruebas, ejemplos, demostraciones, que sea verdaderamente confiable lo que tú dices. Convincente, punto 10,
motiva porque estás motivado, convences porque estás convencido. Entonces tu oratoria es convincente, es real, es veraz, y todo lo que hemos visto anteriormente. Tu oratoria es coloquial. Una oratoria coloquial permite que exista un diálogo imaginario, vivo, con una actualidad amigable con el auditorio. Entonces tú encajas, te conectas en la misma onda. Es un coloquio, aunque no es una conferencia, debería de haber una pregunta y respuesta, pero en realidad lo que la mayoría hacen son discursos. Ya las preguntas y respuestas vienen al final. Pero el coloquio es mental, imaginario. Luego vamos a ver una oratoria controlada, en que nosotros no debemos de perder la calma. A veces hay gente que interrumpe, sí, gente un poquito alocada, no le gustó el mensaje que tú estás diciendo, alguna palabra tal vez no le cayó bien, es natural. Entonces tú te controlas, no revientas, no erupcionas, sino planteas lo tuyo, das, lógicamente, permites la duda, permites la pregunta, haces un gesto de enseguida, al final respondemos, en fin, pero te controlas, no te alteres, ¿ok? Muy bien, y entramos ahora a la segunda parte, una oratoria conmovedora, conmovente, que apela a las emociones, sin ruegos, sin súplicas, pero sí que conmueve, que llega a, al corazón y entonces hace que las personas actúen. Una oratoria circunstancial. ¿Qué quiere decir esto? En que si bien tienes un bosquejo, pero eres adaptable a las circunstancias. Y aquí estoy recordando una conferencia de un famoso orador brasilero también, en que él iba a hablar sobre economía, pero entonces justo en su auditorio una persona llega, ya estaba comenzando él a los primeros temas, y una persona en primera fila se tropieza y cae. Entonces la gente se ríe, pero le dice, mire, justamente lo que ha sucedido acá hace ver lo que iba a hablar yo de la economía. La economía está en graves tropiezos. Y bueno, la gente sonrió y siguió adelante. Entonces tú te adaptas. Congratulante. ¿Qué significa esto? Un término que más se usa en portugués que en castellano, pero sí está en castellano, por eso no le he puesto una palabra adicional. Es una oratoria que encomia, que felicita, que elogia, pero con elogios sinceros a la audiencia, a las personas a las cuales uno está tomando en cuenta de quienes está hablando. Una oratoria contrastante que genera cambios en la audiencia. Claro, tú pones dos puntos de vista en contraste y que la gente se va a dar cuenta del por qué tiene que hacer cambios. Nosotros necesitamos cambios en muchas cosas, en personalidad, en hábitos, en fin. Entonces, a la hora de presentar las ideas, presentamos utilizando nuestra oratoria contrastante. Oratoria comunicativa. Claro, es obvio, la oratoria es comunicación. Pero aquí se refiere a que hay que saber lo que se dice y hacerse entender. Para esto uno puede practicar antes, dentro de conversaciones con gente del tipo del auditorio que uno va a tener. Sobre todo cuando uno viaja mucho, me sucede a mí ahora en muchos lugares donde voy, antes, ya por experiencia que he metido la pata, antes pregunto a las personas, estas palabras qué significan, porque en cada región dentro de un mismo país a veces hay diferente significado o entendimiento. Entonces es bueno que nuestra oratoria sea comunicativa, sabiendo lo que se dice y para hacernos entender. Caracterizable. Entonces vamos a respetar la característica del mensaje. Si estamos dando un discurso en el que estamos hablando de algo triste, lógicamente nosotros tenemos que caracterizarnos con el gesto apropiado, ¿no? Yo no voy a hablar de tristeza, de muerte, de dolor sonriente, o viceversa. Entonces, sea triste o alegre, tenemos que usar nuestra oratoria caracterizable. Capacitable o capacitable es la capacidad de informar y formar. Nosotros en la oratoria, por lo general, formamos, ayudamos, educamos, instruimos. Acabo de dar conferencias a miles de universitarios en la Universidad de San Agustín. Pues en todas las conferencias es informar y formar. Es
utilizar todos estos puntos y ahora con esto me obligo a fortalecer más mi oratoria porque ahora estamos repasando y yo repaso y aprendo al enseñar. Y eso es lo que tú tienes que hacer también, personalmente y al transmitirlo. Entramos al otro punto, creativa, oratoria creativa, creativa, innovadora, no repetitiva. Y esto es lo bueno del método Dynamos, la neurooratoria dinámica no es repetitiva, si bien uno aprende y memoriza con ayuda de frases, movimientos, dibujos, canciones, pero no es repetitiva porque incluso quienes han estudiado el método aplicado a ventas, a oratoria, a liderazgo, a servicio al cliente, se quedan sorprendidos por la renovación de conceptos, de ejemplos y demostraciones que hacemos. Así que tú también usa tu oratoria creativa. Oratoria conveniente, punto 22, porque lo que hablas tiene que ser útil a las necesidades del auditorio. Por eso es bueno prepararse, saber con quién vamos a hablar, qué cosas pueden serle verdaderamente útiles. Eso es lo que yo hacía con las empresas, ¿no? Preguntar a los ejecutivos, no a uno ni a dos, o al que me llamaba o me contrataba, no, a diferentes jefes de área, cuáles son las necesidades de cada área. Entonces, para aplicar convenientemente los ejemplos, hacer demostraciones, contar experiencias, etc. Oratoria compulsiva, que obliga, impulsa. Este término también a veces en castellano tiene otra connotación. Es bueno buscar diccionarios y ver. Yo les voy a dejar dirección de diccionarios portugués, español, español, portugués, que dan muy buenos ejemplos fuera de los diccionarios tradicionales. Entonces, tu oratoria que sea impulsiva, en el sentido que insta, obliga, mueve, impulsa a la acción. 24. Oratoria conmutativa. Si bien es un monólogo, en la mayoría de los casos, pero tiene que haber un intercambio con preguntas retóricas que hagan pensar a la gente, ¿no? Que obligue a que las personas estén conectadas contigo. Este punto también es muy interesante, como todos los 25, que yo te animo a que tú los examines, busques información. Puedes pedirme, yo constantemente estoy buscando más y más información para transmitirla a los alumnos que por causa de tiempo o quieren comparar con las cosas que van encontrando en la net, podamos así ayudarnos mutuamente. Y el último punto, oratoria concesible, que concede derecho a opinión, a réplica. Cada uno tiene su opinión, su punto de vista. Esto me ha pasado con alumnos principalmente del área de filosofía. Oh, claro, porque ellos están estudiando justamente eso, ¿no? Entonces tú dices una palabra y ellos ya están reaccionando. Claro, no es lo más apropiado reaccionar en el momento, por eso yo les advierto, palabras que yo diga, pensamientos que yo diga, cualquier concepto, anótelo. Al terminar, analizamos, porque si no, ya se hace un diálogo incómodo y no se llega realmente a presentar una conferencia con todos estos detalles y que sea de real beneficio para todos los que están en el auditorio. Así, amigos, entonces ya tienen ustedes de una vez, ya calientito, las 25 características del profesor Argois, que esto viene en los cursos de oratoria avanzada. Practíquenlo, se los doy de corazón, con todo cariño, y vamos adelante con la oratoria dinámica, porque esto entra en los cursos de neurooratoria dinámica del método Dynamos. Chao, chao, tu amigo Pepe Bertis. Hasta la próxima. Felicidades.